Bienvenidos al curso Lineamientos para el diseño de cuadros de mando. La quinta lección se centra en los criterios a seguir en el diseño. Estos son algunos lineamientos generales que es importante considerar y cuando tengamos el diseño completado verificar que hemos cumplido con estas reglas fundamentales. Y antes de entrar propiamente a los lineamientos, a esos criterios, quisiera revisar brevemente el proceso de diseño. Y el proceso de diseño es al final un proceso creativo que puede clasificarse generalmente en 4 etapas de trabajo. En la primera nos concentramos en el usuario, en su experiencia, en lo que le vamos a brindar a través del cuadro de mando. Nos concentramos en comprender, observar y definir cómo es la experiencia del usuario en su trabajo, cómo es esa experiencia que va a ser apoyada a través de la herramienta de acceso a información que es un cuadro de mando. Luego entra una parte creativa que es un poco difícil de explicar algunas veces, donde nos sentamos a crear esa solución para satisfacer la experiencia del usuario. Es donde decimos, si le damos esto, él va a poder hacer de mejor forma su trabajo. Y luego hay una fase de selección donde desarrollamos un prototipo, se lo presentamos al usuario, es retroalimentado el prototipo, volvemos a sacar una segunda versión hasta que llegamos a la parte de ejecución donde ya podemos implementar, desarrollar la herramienta en función del programa que utilicemos para crear y hacer operativo ese diseño del cuadro de mando. Y algo bien importante de la fase de diseño, y esto es la parte que lo hace complejo a veces de comunicar, es que no hay una metodología o una fórmula que sencillamente aplicamos y ya lo resolvimos como hacemos en otras áreas. Al final ese diseño debe ser guiado por los datos. Los datos son los que nos deben decir, esto es una visualización que funciona, esto es el uso que le podemos dar a los datos, esto es la usabilidad que podemos aplicar, esto es la herramienta que le podemos servir al usuario. Pasemos entonces a esos criterios. Uno de los primeros criterios que debemos respetar es el de nunca incluir más de 7 métricas en una sola pantalla. Este es un ejemplo, vemos en este cuadro de mando de la aplicación de ese criterio, y es que al final el cerebro humano puede recordar fácilmente 4 o 5 elementos, pero lo más difícil si le lanzamos 10, 15, 20 elementos de información y él tiene que tratar de recordar para poder relacionar todos esos elementos. Entonces 7 es considerado un número sano, 5 al rato es mejor, pero evitar más de 7 métricas. En este caso tenemos una métrica, tenemos una segunda métrica, una tercera, una cuarta y una quinta. Vemos que este cuadro de mando entonces cumple con ese primer requisito, con ese primer criterio de un máximo de 7 métricas por pantalla. Otro de los criterios es de utilizar los conceptos que vimos de uso de color y aplicarlo también al uso de gráficas, de tipografía, etc. En este ejemplo vemos una muy buena combinación de colores, una paleta de colores muy agradable, colores tranquilos que inspiran tranquilidad y que nos permite entonces navegar por el cuadro de mando y poder apreciar la información con detalle. La gráfica es clara, define claramente las áreas. Vemos cómo acá se utiliza el blanco en las columnas de la gráfica superior. En vez de utilizar líneas negras, por ejemplo, el uso de líneas gráficas lo hace más accesible. Y por otro lado, respeta el concepto de la tinta para el dato. Un tercer criterio es cómo representamos los datos. Y al final es importante
que siempre utilicemos la gráfica apropiada en función de la naturaleza de los datos que estamos representando. Si tenemos una serie histórica de datos de 15 años, por ejemplo, eso es mucho más fácil de apreciar en una gráfica de histograma o de línea que en una gráfica de histograma o de barras, por ejemplo. Y entonces vemos cómo si estamos mostrando relaciones o queremos ver una tendencia en el tiempo, si queremos analizar un texto, si queremos comparar valores, si queremos ver las partes de un todo, si queremos ver el dato en el contexto del mundo, de un país, pues hay distintos tipos de representaciones que se pueden utilizar. Y aquí abajo ustedes encuentran una dirección de un sitio donde pueden descargar un árbol de decisión que nos permite ir definiendo cuál es el tipo de gráfica que resulta más apropiado para los datos que tenemos que representar. La jerarquía de la información es otro elemento importante. A diferencia de otros conceptos donde la igualdad es importante, al momento de visualizar datos, debemos reconocer que hay datos que son más importantes que otros. Y esos datos que son más importantes deben tener una fuerza visual más grande en la visualización de nuestro cuadro de mando. En este caso, la información de la cobertura que se muestra en el mapa es muy importante y por eso tiene la primera posición, es lo primero que el usuario mira cuando entra, por un lado, y ocupa la mayor cantidad de espacio también. Eso nos indica de entrada que esos datos son muy importantes en el contexto de lo que estamos evaluando. También a la hora de visualizar, podemos usar una imagen de fondo. En este caso se ha aplicado un concepto de infografía a un cuadro de mando. Visualmente parece una infografía, pero tiene funciones de cuadro de mando, pues los datos no son estáticos, sino se van a leer a una base de datos y se recalculan y se representan cada vez que se carga el cuadro de mando. Y por otro lado hay botones, estas cruces que se miran abajo, que le permiten al usuario interactuar e ir a ver un mayor detalle de información. Esta infografía al final funciona como un menú que le da acceso al usuario a la serie de indicadores que tiene este sistema de indicadores que vemos acá. Luego debemos utilizar siempre que sea relevante y que nos ayude a mejorar la usabilidad y la funcionalidad, menús de contexto. En este caso vemos una gráfica que aplica también muy bien los conceptos de color, tipografía, etc. Pero que en este caso con una línea nos separa el área de datos del área de filtros. Y aquí están las distintas opciones, los distintos parámetros que el usuario puede ir seleccionando y que al seleccionar uno o varios le cambian la visualización que representan las gráficas. Otro punto importante en un cuadro de mando es mantenerlo simple. Un dashboard no tiene que ser complicado, no tiene que ser exótico, no tiene que ser extravagante para ser útil y transmitir información. En este caso vemos un cuadro de mando bastante bien construido, donde está su serie de filtros primero del lado izquierdo. Hay una información que es la más importante y por eso tiene una muy buena posición dentro del cuadro de mando, un tamaño también dominante. La vista del usuario siempre va a tender a viajar aquí primero y va a haber un número que es importante en el contexto de este cuadro de mando que le hacemos evidente al usuario de manera inmediata. Él no tiene que estar viendo, buscando, interpretando, este número le salta a la vista. Y porque es importante, ha sido posicionado acá con una tipografía en negrita y encima un tipo de letra bastante más grande que el resto de información del cuadro de mando. Y luego información, esta es la más general, luego la más detallada,
donde ya elabora sobre cada uno de los colores que aparecen en la gráfica o en el pie que tenemos de este lado, que es la mezcla de inversiones. Simple, directo, haciendo relevante lo que es más importante. Luego, recordando un poco las lecciones vistas en el curso sobre conceptualización, recordamos de que no hay nada malo con incluir una tabla de datos en un cuadro de mando. Y en este caso tenemos dos gráficas que hacen una buena representación visual de información, pero la información financiera que es detallada, esa es reflejada en una tabla para que pueda tener todo el nivel de precisión que ese tipo de datos requiere. Algo que no hay que perder de vista en las visualizaciones es que la comunicación es la prioridad. Más que la estética, que es importante, o de los elementos visuales, etc., la fuerza y la facilidad con que comunica, eso es lo realmente importante. En esta infografía vemos las causas de muerte en la humanidad en el siglo XX y es muy fácil identificar que las causas principales de muerte eran infecciones, la vejez, la edad de las personas, las enfermedades no transmisibles y el cáncer. No hay que hacer una gran interpretación para saber que estas son las más importantes y las de primer nivel, y cómo cada una de ellas puede tener sus propias derivaciones. El cáncer, en términos generales, fue responsable de la muerte de 530 millones de personas, pero distintos tipos de cáncer fueron responsables de distintas poblaciones. La comunicación en esta infografía es directa, es precisa y no tiene que ser para nada complicada. Otra condición importante de un cuadro de mando es que resalte la información más importante. En este cuadro de mando, donde se reportan diariamente eventos de epidemiología, el usuario necesita saber de manera inmediata si hay o no casos de alerta inmediata reportados en el país. Y eso porque cada caso le implica una respuesta desde el sistema de salud. Y entonces lo primero y lo más relevante visualmente en este cuadro de mando es este número en rojo grande que dice que en cierta fecha determinada se dieron 3 casos. Esto es la información más relevante, esta es la información visualmente más fuerte. Luego la vista del usuario navega por el resto del cuadro de mando, pero su primer parada siempre es acá. Y desde acá se disparan decisiones sobre si vamos a ver la tabla, si vamos a ver la ubicación, si vamos a ver los tipos de casos. En síntesis, no solo de esta lección, sino de todo el curso, hay que recordar que en el caso de los cuadros de mando, en los casos de estos diseños, en los casos de cualquier actividad donde busquemos perfección, la perfección se alcanza no cuando ya no hay nada más que agregar, sino cuando ya no hay nada que remover. Si nosotros vemos el cuadro de mando que hemos diseñado, que hemos llevado a prototipo, que hemos validado con el usuario, y ya no miramos nada más que quitarle, sabemos que hemos llegado al momento de poder liberar nuestro cuadro de mando.